Iglesia, buenas tardes. Dios les bendiga, es nuestro propósito, el deseo de nuestro corazón que cada uno de ustedes pueda ser orientado en la vida cristiana y no solamente en la vida cristiana, en la vida, en la interacción con otras personas, siempre teniendo como centro al Cristo resucitado, iglesia. Mire, a nuestros amigos que nos siguen, compañeros de ministerio, que ven nuestras predicaciones, que nos alientan a través de un mensaje, de un inbox, de un WhatsApp. Dios les bendiga a todos y a todas las que en algún momento Dios mueve su corazón y nos apoyan con algo más que una oración. Muchas gracias, hermanos. Dios les bendiga, Dios les recompense. A los que, como a la iglesia de Filipenses, Dios puso en su corazón revivir y mantener un cuidado en este ministerio. Muchas gracias. Sé que Dios les va a bendecir. Ese es nuestro deseo. Nuestro deseo como ministerio es observar el propósito del ministerio, es observar el convencionalismo desde el exilio. Por eso nos atrevemos a hablar muchos temas que los pastores no lo quieren hacer. El tema para tratar o para trabajar en esta tarde es un tema bastante escabroso, es un tema que puede llevar a confusión, pero es un tema que se tiene que abordar y no se tiene que abordar en una transmisión por Facebook Live. Es un tema que se tiene que abordar dentro de las congregaciones, dentro de los estudios bíblicos, y no a nivel liderazgo, sino a nivel discipulados incluso. En Ribera del Quebar, mis hermanos, estamos ocupados en atender las necesidades espirituales de la gente. Si después de esta breve plática en algo podemos ayudarle, en algo podemos apoyarle, cuente con nosotros, mándenos un WhatsApp, mándenos un inbox y estaremos en la mejor disposición de apoyarle. Miren, en Mateo, en el capítulo número 23 de Mateo, el capítulo 23 es un tema escabroso. Es un tema que se toca solamente con las puntas de los dedos. Porque Jesús aquí fue donde tuvo la máxima roce y ajetreo con los fariseos. Yo he hablado mucho a través de este medio, y el pequeño remanente que Dios nos permite pastorear, saben, hermanos, que soy bastante honesto al momento de predicar. Y hemos hablado de que Cristo nunca tuvo problemas con las prostitutas. Jesús tampoco tuvo problemas con los viciosos. Jesús, es más, ni siquiera con los que estaban poseídos. Con la gente con la que Jesús tuvo problemas, y muchos, fue con los religiosos. Y esos problemas, mis hermanos, no se quedaron o no se terminaron con la muerte de Cristo. Porque cuando los apóstoles comenzaron a predicar al Cristo que murió en la cruz, al carpintero crucificado, ellos, los religiosos, lo seguían a donde quiera que iban. Parecía que eran una sombra en el ministerio, por mencionar a alguien del apóstol San Pablo. En Mateo capítulo 23, versículo 2 dice: así que todo lo que les digan. El 2 dice, Mateo 23, 2: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que les digan que guarden, guárdenlo y háganlo. Pero no hagan conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres,
pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Dice que hacen todas estas obras para ser vistas por los hombres. Dice, ensancha sus filacterías, extienden los flecos de sus mantos, aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y los saludos en las plazas, y que los hombres les digan rabí, rabí, y dice pum, 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 un montón de situaciones que les gustan. Quiero que hablemos un poquito, mis hermanos, desde la perspectiva pastoral. En esta sesión de consejería pastoral quiero que hablemos acerca de lo que son las adicciones. Mire, su servidor ha trabajado durante muchos años con adictos. Ahora, cuando nosotros hablamos de adicciones, la adicción, hermanos, en un término general, es una persona que está atada a alguna práctica, alguna sustancia, algún químico, algún hábito. La adicción es atarse a. Cuando nosotros hablamos de personas que están atadas a, hermanos, fíjese bien, nosotros debemos de tomar en cuenta, hermanos, que hay diferentes tipos de adicciones. Yo no sé si usted ha leído en los medios de comunicación internacionales que en China hay centros de recuperación para adictos a redes sociales. Esto, mis hermanos, esto no es bueno. En algunas partes hay lugares de rehabilitación para adictos a los videojuegos. En otros lugares hay centros de atención para los adictos a Facebook. Mire, aquí habría muchos. Y podemos hablar la gente que ha hecho un verdadero y bello romance. Un romance hermoso entre la adicción al café y la gente. Y dicen y ponen dibujos: no puedo iniciar mi día si no me tomo mi taza de café. Y le ponen un corazón a un café. La adicción así es, hermanos. Pero no es socialmente reprobable, como medianamente reprobable pueda ser la adicción a un cigarrillo de tabaco, con todos los químicos que tiene el tabaco. Tampoco es tan alarmante como la adicción al vino o a los licores. Tampoco, y mucho menos, es alarmante como la adicción a la pornografía. Tampoco es tan alarmante como la adicción a las metanfetaminas, a la marihuana, al cristal, a la heroína, a la morfina. La otra vez veíamos una película. La película es La vida del filósofo, Vico Sí. En todo el tiempo que yo tengo trabajando con adictos, conozco dos personas que se han hecho adictas a una droga porque no supieron o no los instruyeron para ingerir medicamentos controlados. Uno de ellos es Vico Sí, que narra su vida en la película La vida del filósofo. Si usted la quiere buscar, está en YouTube la película completa. En su vida, este cantante de rap, de música urbana, dice que él se hizo adicto porque en un accidente que tuvo había mucho dolor en la pierna y comenzaba a tomar pastillas en contra del dolor, y eso le hizo adicto. Tengo un conocido, un amigo del centro de rehabilitación donde laboramos, secularmente, no ministerialmente, secularmente, y este muchacho, por depresiones, comenzó a acudir al médico. Le dieron un medicamento controlado antidepresivo, pero no lo supo controlar. Pero finalmente son adicciones. Son adicciones. Y la adicción, mis hermanos, genera en la cabeza
lo mismo en el cerebro, en la química cerebral, lo mismo en cualquier tipo de situaciones. Oiga, yo tengo un familiar que fue comandante de la Cruz Roja y que cada 8 días, sábado, domingo y entre semana, cuando tenía tiempo libre se iba a la Cruz Roja porque había una adrenalina al momento de las emergencias y de las urgencias. Se hacen adictos a la química, a la adrenalina. Y esto, mis hermanos, es el mismo patrón que hay en todos los adictos. Usted ve que hay juegos mecánicos que son verdaderamente atroces, hermanos. Mire, no soy amargado, no soy el enemigo de la diversión, pero en lo particular yo me mareo hasta en los caballitos, en el carrusel. Menos me voy a estar subiendo a esos aparatos mecánicos que los avientan altísimo y que hacen y que vuelven y que bajan y que la gente se divierte. Está bien, yo no lo prefiero así. A mí no me gusta, no es por asunto de religión. A mí no me gusta, a mí. Pero todo este tipo de acciones y de emociones provoca también que el cerebro segregue cierta química a la que la gente que practica esto se hace adicta. Usted mire, siempre ya lo digo hasta con sarcasmo. ¿Ha visto usted la película del Club de la Pelea? El Club de la Pelea, los únicos dicen que la han visto, que son mis hijos. El Club de la Pelea es una película excelente, hermanos. Iglesia, es excelente la película. Nos habla. No le puedo decir el final para que si algún día usted la ve, no vaya a decir, ay, el pastor Tomás me arruinó el final. No, es un final inesperado, totalmente fuerte el final. Pero la película nos habla de un club que era adicto a la química que segregaba el cerebro al momento de ver una pelea o al momento de pelear. Es una película verdaderamente reflexiva. Espero que nadie vaya a decir, el pastor Tomás de películas se alimenta para predicar en la iglesia. No. Porque hoy hablamos de la adicción, pero vamos a hablar no de la adicción a las drogas, no de la adicción a la pornografía, no de la adicción a los bailes, no de la adicción a las peleas. Vamos a hablar de la adicción religiosa. En un artículo que sacó Cristianismo Today, la revista virtual Cristianismo de Hoy, hace algunos meses hablaban acerca de la adicción que genera en la gente, la adicción que genera en el cerebro el escuchar constantemente música con cambios de luces. Hace varios años, un periódico o un diario virtual de Inglaterra sacó un artículo que se llama La adicción de la música. ¿Por qué la gente se hace adicta a los conciertos? ¿Por qué la gente se hace adicta y funciona de la misma manera? ¿Por qué la gente se hace adicta a ir a un concierto de música? ¿Por qué la gente se hace adicta para ir a un jaripeo? ¿Por qué la gente se hace adicta para ir a un baile? ¿Por qué la gente se hace adicta para ir a un concierto de rap, a un concierto de metal? No es el disfrute, es la necesidad de que se segregue la química porque la gente se ha vuelto adicta. Y cuando hablamos de la cúltica, mis hermanos, sobre todo en estos años en que el cristianismo posmodernista ha cambiado la cúltica completamente y ha puesto luces y estrobos y ha puesto música fabulosa y danzantes y fuegos, lamentablemente el creyente en la actualidad se ha hecho adicto al culto y no a quien le damos o le debemos de dar el culto, mis hermanos. Por favor, considere esto.
Sesión de consejería pastoral del miércoles 14 de octubre del 2020. Tomás Aguilar, el pastor del remanente, estudiante de ISUM o graduado del Instituto Bíblico Magdiel y de un montón de diplomados más, habló, se atrevió a decir que muchos pastores en México, sin importar la denominación ni el apellido de esta, no han hecho de su gente ni siquiera clientes, menos discípulos, sino adictos a una actividad religiosa. Entonces la psicología pastoral nos lleva a entender cuáles son los fundamentos para que una persona llegue. ¿Sabe por qué mucha gente no se congrega en los pequeños lugares donde tocan con una guitarrita y de una forma muy tradicional y todavía cantan aquellos cantos, hermanos, que había hace mucho tiempo, pero que eran muy bíblicos? No habrá necesidad de la luz ni el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Pero ya estamos en el otro extremo, ¿no? Estamos remolineando. Hay libertad en la casa de Dios. Aún las denominaciones que son bíblicas, que son fundamentalistas, han adoptado estas canciones porque la música nos ha hecho adictos a... No va la gente a adorar a Cristo, no va la gente a discipularse, no hay adoradores en espíritu y en verdad. Tenemos una parvada incontable de gente que se ha hecho adicta. Y miren, mis hermanos, esto duele, porque yo conozco gente, hermanos, que cambió de capilla, pero no cambió su corazón. Y van a la iglesia con regularidad. Hace como unos 3 domingos Magdiel predicaba y decía que si algo nos ha enseñado esta pandemia es a entender con mucha claridad que el creyente no debe hacerse aficionado o adicto a un culto, sino que debe de aprender a adorar a Dios en espíritu y en verdad. Por eso la gente va a las mega iglesias. Sí tienen programas muy buenos, sí tienen predicadores muy buenos. Claro que tienen predicadores muy buenos, porque son empresas que reditúan mucho. Es más, hermanos, hay empresas de valores, empresas de, ¿cómo se llama? De como Panamericana, de protección de valores, que van a recoger las ofrendas a muchas de las mega iglesias. Yo le aseguro que aún con la poca gente que tienen las iglesias de periferia, las pequeñitas, si hubiera varo, los predicadores grandes van, los cantantes van, pero van a donde hay dinero. Mire, hay un fundamento emocional para que los pastores, para que los predicadores, los líderes, los empresarios comiencen a verlo a él, a ella, aquel, aquellos, los comiencen a ver y los comiencen a formar en una vida de adicción religiosa, mis hermanos. Estamos por comprar un libro que habla acerca de la mercadotecnia en las iglesias. La escritora no me lo ha puesto aún en el costo para que me llegue por paquetería. Pero en este libro, en el resumen o en la síntesis que leía de este libro, hablaba acerca del cambio que se ha llevado de ser discípulos a ser clientes, de ser pastores a ser empresarios, de formar en la gente una adicción y una dependencia. Mis hermanos, lo que yo menos quiero es tener una iglesia que sea simbiótica o que tenga una actitud de parasitosis, para que no se escuche tan fea, que no dependa de mí, que aprenda a comer. Al ratito Tomás Aguilar se muere. Y yo quiero que usted, mis hermanos del remanente, si Dios me lleva a otro lado,
o Dios me llama a cuentas, yo quiero que usted tenga el valor para abrir la Biblia y para sentarse con sus hijos y decirle: mira, hijo, la Biblia dice de esta manera. La Biblia dice de esta manera. La Biblia dice aquí, así, allá, de esta forma. Nos interesa que usted forme una vida de dependencia de Cristo y no de un culto religioso, y mucho menos de la figura de un pastor. Ahorita, en el ambiente ministerial, y creo que a nivel cristiano en el mundo, y créame lo que no me da gusto, me da mucha tristeza de ver a aquel hombre que se hacía llamar padre, papi, y que así formó a sus congregaciones o a aquellos grupos que formaban parte de su cobertura, a que a su pastor le llamaran papi. Me duele mucho la situación que está atravesando los hermanos Maldonado. A ninguno de nosotros nos da gusto, aún con toda la rapiñez con que este hombre predicaba, aún con todas las ofensas con que este hombre predicaba, con todas las herejías, no da gusto la situación que están viviendo. Y como era de esperarse, pues ya están sacando sus nuevas doctrinas, respaldando la situación que están viviendo, mis hermanos. ¿Qué personas son ideales para crearlos? No fieles, sino adictos. ¿Cómo es el perfil psicológico o cuál es el perfil emocional de una persona? No para que sea un fiel discípulo, sino para que sea un adicto de la religión. Miren, hermanos, yo conozco, he estado en trato en los últimos días con mucha gente que va 2 y 3 veces a la iglesia, sigue siendo majadera, violenta, alburera, pelada, abusiva, injusta, y esto nos da mucho miedo, porque cuando nosotros nos convertimos por allá en el año 91, en 1991 aproximadamente, nosotros decíamos en aquel tiempo: pero qué testimonio está dando. Hoy no, hermanos, hoy no. Yo me acuerdo que en aquel tiempo, ay, del creyente que lo vieran con una cerveza, aunque sea cultural. Ay, del creyente que se le escapara una expresión cultural como la que hoy en día tanto se dice aquí en México, como una forma de comunicarse culturalmente, como es el güey, como es aquella palabra o la otra palabra. Ah, qué duro, en aquel tiempo, hermanos, ¿cuándo íbamos a podernos ir? Porque las enseñanzas eran bastante radicales. ¿Cuándo nos íbamos a poder ir? ¿O iba a permanecer en nosotros el deseo de irnos a actividades, a festividades, a bailes? ¿Cuándo, hermanos? Pero ha habido una influencia tan fuerte, hermanos, de un cristianismo bastante ligero y bastante light, pero que ha logrado capturar a un pequeño o a un grande grupo de gente, hermanos, que llenan un perfil. Mire cuál es el fundamento. La gente, mire, el 95% de las personas que son adictas a las drogas, la problemática es intrafamiliar. Allí radica el problema. El 95%. No lo digo yo. Vaya y hable con el director del hospital psiquiátrico. Vaya y hable con el director de las instituciones de atención contra las adicciones, las que son verdaderamente profesionales. Esas hablan y señalan inmediatamente: el 95% del problema de adicciones es el núcleo familiar. Y cuando hablamos de esta adicción, mis hermanos, ¿qué creen? No es la excepción. Tengo 11 perfiles que una persona tiene, o características que una persona puede tener, y que son fundamentos para que a medida de que pase el tiempo no crezca como un discípulo de Cristo, ni siquiera como un cliente en la iglesia, sino como un adicto religioso.
Número uno, cuando una persona tiene padres abusivos, que la mayoría de las veces es el papá, pero también la mamá, obviamente, y entonces hay un abuso físico, hay un abuso emocional, o puede haber un abuso sexual. El abuso de la familia fomenta que una persona, cuando vaya a la iglesia y reciba a Cristo, se vuelva un adicto religioso. Así es, mis hermanos. Hermanos, nada más cambiaron el cristal por la religión. Nada más cambiaron la marihuana por escuchar canciones cristianas a un volumen muy alto y por ir a un culto donde hay luces, porque finalmente el cerebro sigue segregando esa misma química de la cual se hace adicto el cuerpo. Esto nos tiene que llevar a nosotros, pastores, a pensar y a ver quiénes llegan y cómo llega la gente a nuestras congregaciones grandes o pequeñas. Y a nuestra gente tiene que llevar a pensar y decir, rayos, pues yo nunca crecí como un adicto a las drogas, a lo mejor soy un adicto religioso. Y cuando no va un domingo a la iglesia, siente que si se muere se va al infierno. Y cuando no va un domingo a la iglesia, siente que si viene Cristo se queda la gran tribulación. Y siente que si se levanta, yo me acuerdo, hermanos, mire, hermanos, nosotros honramos a Cristo, le damos gracias a Dios por cada comida que nosotros podemos comer, hermanos. Y oramos, hermanos, por la comida y bendecimos los alimentos y levantamos manos y adoramos a Dios. Pero hay gente que cuando una persona no ora por los alimentos, la condena. Esos son adictos religiosos. Número 2, el niño es despojado del cuidado y de la protección de mamá y papá. Ninguno de sus padres suple las necesidades emocionales básicas del niño. Cuando el niño crece, se vuelve adolescente, se vuelve joven, se vuelve un adulto, por esa necesidad de cobijo, hermanos, al momento de llegar a la iglesia, donde todo es bonito. Yo recuerdo una vez, hace mucho tiempo, hace muchos años, recién había terminado yo el pastorado de jóvenes con el hermano Ramiro, cuando fuimos a un auditorio en Nezahualcóyotl, en esa, y estaba cantando los que cantaban Inspiración, lo del grupo de alabanza de Inspiración, y estaban cantando El Señor es mi Rey, mi todo, y estaban cantando unas canciones de alabanza. Yo me acuerdo que la gente estaba brinque y brinque, danzaba, se quedaban viendo unos a otros, se abrazaban, y algo así como que no lo veía muy bien. Hermanos, es lo mismo que hacen los muchachos cuando van al concierto de rap. Y mire, hermanos, hace un tiempo una persona habló conmigo acerca de la vida espiritual de cierta institución y me dijo, hermano, ¿cómo los ve espiritualmente? Pues que yo los veo danzar, los veo brincar, pero los veo albureándose, odiándose, queriéndose golpear. Hay una adicción a la religión. Se están cambiando, o la gente en muchos de los centros de rehabilitación les cambian el cristal por la religión, y la religión no funciona. Por eso tenemos decenas, centenas y millares de chavos que salen del anexo o de la clínica de rehabilitación donde se les predica Cristo, o de la cárcel, y en las calles, al momento de estar alejados de la religión, regresan nuevamente a su antigua adicción. No funciona. La religión no funciona. Número 3, cuando la persona tiene sentimientos de alienación, se siente separado de la familia, que se percibe como una familia perfecta que no comete errores. La familia, hermanos, es el núcleo de la sociedad. Hermanos, verdaderamente, cuando hay adictos a la religión, cuando hay adictos a las drogas, cuando hay adictos a las peleas en la calle, cuando hay adictos a pelear los perros o los gallos,
normalmente vienen de una problemática en el que el núcleo familiar ha sido fuertemente dañado. Y no solamente eso, hermanos, no solamente eso, jovencitos que tienen problemas con su identidad sexual, mujeres que después de que se casaron y vivieron 25 años de casadas, se dan cuenta que lo que les gustaban no eran los hombres, sino las mujeres. U hombres que después de 25 años o 30 años de casados se dan cuenta que nunca les gustaban las mujeres, tienen 3, 4, 5, 10 chamacos, ya varones grandes, y se dan cuenta de que no les gustaban las mujeres sino los hombres, y entonces ellos dicen, ay, ahora sí encontré mi verdad. Hermanos, ya ven por qué este pastor de periferia les dice que vivimos en el tiempo, en la era de un espíritu de confusión. Esto es grave. Esto es muy grave, porque la familia tiene un valor y una función muy importante. Y la gente que llega a nuestras congregaciones, hermanos, ninguno de nosotros hemos llegado con toda la salud emocional. Es más, el apóstol Pablo dice, una cosa, ni siquiera yo lo he alcanzado. Estoy esforzándome para agarrarme de aquella perfección para la cual Cristo me agarró, aquel propósito, aquella forma de vivir. Pastores, si alguno de los pastores se preocupara por escuchar esta predicación y por curiosidad el Espíritu Santo la llevara, evalúe quiénes están llegando a sus congregaciones y en qué daño emocional están llegando a sus congregaciones. Hermanos que están llegando a las congregaciones, hablen con sus pastores y díganles, mis papás se peleaban y mi mamá me hacía de su lado. Y mi papá y mi mamá se peleaban y mi papá me daba dinero para que lo apoyara a él. Esa es la alienación. Cuando el papá los jala para su favor o la mamá los jala para su favor. Esto es más común cuando mamá vive con ellos, papá se aleja y la mamá los trabaja. Tu papá no te quiere, por eso se fue con otra vieja. Tu papá te odia. Aquellos niños de aquella mujer se los quiere y ni siquiera son sus hijos. Y cuando este jovencito llega a los pies de Cristo, trae tan distorsionada la imagen de Cristo, la imagen de Dios, que aprende a depender de una religión más que de la perfecta paternidad de Dios. Y esto es grave, hermanos. Entonces vamos a tener no un discípulo de Cristo, vamos a tener un adicto a la religión. Y a veces nosotros como padres les ponemos altas expectativas. Los padres demandan de manera implacable, quiero puros 10. Papá, me saqué un 8. No, mis hijos no son burros, quiero puros 10. El papá quiere que el hijo sea mejor de lo que él ha sido, que alcance las metas que él no pudo alcanzar. Y esto, mis hermanos, estas altas expectativas son tan graves porque la principal figura que se distorsiona es la de Dios como autoridad. Hermano, yo no tengo que hacer nada para que Dios me ame. Yo no tengo que hacer nada para que Dios me perdone ni para que Dios me acepte. Sí tiene que haber arrepentimiento, hermanos, pero no depende de mí, depende de la actitud que tomó Cristo en la cruz del Calvario. Por eso cuando yo renuncié y entregué credenciales en el distrito bajío de las A, de D, AR, una persona me dijo, si te mueres te vas al infierno y si viene Cristo te quedas a la gran tribulación. Yo dije, dije, ¿por qué? Porque estás entregando las credenciales. Mi credencial ministerial no dependía de mi salvación, ni mi salvación de mi identidad ministerial, hermanos. Y yo se lo dije, nada de lo que yo haga va a hacer que Dios me ame más. Nada de lo que yo deje hacer va a hacer que Dios me ame menos. Y me torció la boca. Pero estaba tan lastimado, hermanos, tan agotado mentalmente.
pues que una torcida de boca de un líder del distrito, pues ni crea que me dolió tanto. Estaba muy lastimado y había recibido muchos balazos. Balazos que, como dijo alguien, nos hicieron a prueba de balas. ¿Por qué? Porque conocimos, hermanos, mucha gente. Le hablamos con conocimiento de causa. Sabemos cómo trabajan para formar adictos religiosos. Pero también conocemos muchos ministerios, hermosos ministerios, dignos de recomendar, hermanos, que trabajan para formar discípulos de Cristo, que sepan cargar la cruz, que sepan decirle no al mundo, que sepan apoyar a sus pastores, que sepan ofrendar a sus pastores, que sepan apoyar los ministerios, que sepan apoyar en las misiones, que sepan apoyar al evangelista, que sepan apoyar con sus ofrendas y con sus diezmos, que sepan evangelizar. Por eso, cuando alguna persona sale de alguna clínica, alguna persona acepta a Cristo y vive muy lejos de nuestra zona de trabajo, le recomendamos una iglesia cristiana. No queremos que se formen adictos religiosos. Por eso hay gente, hermanos, hay gente que cuando no va a la iglesia se siente vacía, se siente sin esperanza, se siente deprimida, se siente turbada. Decía una muchacha, yo recuerdo cuando fui pastor de jóvenes ahí en Ciudad de México, había unas jóvenes que vivían juntas. Decían que cuando no iban a la iglesia, escuche bien, cuando no iban a la iglesia vivían juntas. Dice que tenían tendencias lésbicas, pero cuando iban a la iglesia se aguantaban. ¿Por qué hacerlos dependientes de un culto, de la música o de cantar en comunidad, cuando la Biblia dice que si estamos separados de Él, nada podemos hacer? Pero si permanecemos en Jesús, en su verdad, en su palabra y en su amor, dice, pidan todo lo que quieran y les será hecho. Y esta es la gloriosa promesa, mis hermanos. Pidan todo lo que quieran y será hecho. En mi nombre pidan todo lo que quieran. ¿Cuándo? ¿Cuál es el requisito? El requisito es cuando permanecemos en su amor, en su palabra, en su verdad y en Él. No cuando vivimos separados. ¿Por qué tenemos que formar adictos religiosos cuando el mandamiento es hacer discípulos? Gente que se someta, personas que sometan su voluntad a la palabra de Dios para que Dios los vaya formando de gloria en gloria y de poder en poder. Por eso hay gente, hermanos, que los mismos problemas que tienen hoy son los que tenían hace 5 años, y los mismos problemas que tienen hoy son los que tenían hace 10 o hace 15 años. La Biblia nos dice que la senda del justo es como la luz de la aurora. Y obviamente, como hay un problema en familia, con papá, con mamá, hay un bajo nivel de afirmación. Es una persona que necesita ser afirmada. Y a pesar de que el hijo hace un enorme esfuerzo para satisfacer las demandas de los padres, sobre todo cuando hay unas demandas muy altas, los papás nunca están satisfechos y rara ocasión le dan una retroalimentación positiva, y viven con esa necesidad de que alguien les diga bien hecho, bien hecho, bien hecho. Y sabe que a veces cuando hacemos la voluntad de Dios, Dios no nos dice bien hecho. A veces pasa uno, otro mes, y lo único que nos satisface es la recompensa espiritual de saber que hicimos lo que aquí está escrito, aunque nadie nos dé una retroalimentación, nos haya dicho bien. No, hermanos. Pero un adicto religioso sí tiene esa necesidad y sí lo hace. Yo entiendo conceptos de pedagogía. La pedagogía nos dice que halaguemos al estudiante, y cuando lo halagamos en presencia de los demás,
El estudiante crece en su empeño y en su esmero para hacer las cosas. Es lo que nos dice la pedagogía. Pero no siempre Dios nos lo dice. Es más, hay una parte donde el obediente, aún después de haber hecho lo que debió haber hecho, dice: siervos inútiles somos, porque lo que debimos haber hecho, eso es lo que hicimos. Ahora, si ese jovencito que está allí hace lo que la Biblia dice que debe de hacer, y él en humildad dice: siervos inútiles somos, ¿qué va a ser de aquellos hermanos que están buscando una recompensa o un halago de parte de los hombres? Un reconocimiento de parte de los hombres, un reconocimiento de parte de su movimiento. Recuerdo cuando estábamos en Izum, hubo un predicador que predicó de una forma tan novata, hermanos, para predicarles a los izumistas, que uno de los compañeros de Izum, era líder en su distrito, dijo: si él es el súper, ¿cómo estarán los ministros en su distrito? ¿Por qué, mis hermanos? Preguntábamos nosotros: ¿cómo pudo llegar a un nivel de liderazgo sin tener una palabra de sabiduría? ¿Sabe cuánta gente, hermanos? ¿Sabe cuánta gente dejando a su familia en hambre, en necesidad, en situaciones difíciles, en dolor, en tristeza, en luto, prefieren un cargo denominacional que la familia? Yo lo viví, hermanos. Yo lo viví. Me decían: tienes que pagar el precio. Quédate en el ministerio de tiempo completo. Tienes que pagar el precio. En aquel tiempo, en el año 2006, 2007 aproximadamente, me decían: paga el precio, paga el precio, paga el precio. Para que Dios te lleve más alto, paga el precio. Y yo les decía: ¿y de qué manera tengo que pagar el precio? Dejando con hambre a mi hijo y a mi bebé recién nacido y a mi mujer. ¿Cómo tengo que pagar el precio? ¿Y sabe quiénes me lo decían? Los solteros. ¿Y sabe quiénes me lo decían? Los que nunca habían tenido la necesidad de comenzar una iglesia o una misión en ceros. Yo dije: no, mis hijos no son moneda de cambio. No son moneda de cambio. Mi principal ministerio son ellos. Porque me interesa que algún día, cuando su padre se muera, en la iglesia donde ellos vayan, ellos quepan como discípulos, no como clientes. Que no les vean el símbolo de pesos en la frente, porque además ni dinero tienen, ¿no? Su padre, pastor de una congregación pequeñita de periferia, empleado de intendencia en una clínica, fascinado con la hermenéutica. Bueno, pues la hermenéutica no nos enseña a lavar los platos, ¿verdad? Ni a lavar los baños. Pero me interesa que no les vean el símbolo de pesos. Me interesa que los vean como cristianos, discípulos productivos, que amen a su pastor, que apoyen a su pastor, que limpien el templo, que laven los baños, que evangelicen, que prediquen, que si aquel jovencito está tocando un instrumento, que toque para la gloria de Dios. Y eso, hermanos, va a tener un efecto después de que ellos se vayan, porque sus hijos van a aprender a amar a Dios de esta manera. A veces, hermanos, a veces y muchas veces nosotros no hemos ido a la iglesia. Y no hemos ido a la iglesia no porque no querramos, sino porque sabemos, hermanos, sabemos que la intimidad con el Espíritu Santo, que es donde debe estar verdaderamente nuestra
dependencia. La intimidad con el Cristo hermoso que resucitó de los muertos, que es donde debe de estar verdaderamente nuestra dependencia. Es aquí, en el campo, en la mitad de la parcela o en otros lados, mis hermanos. Y le señalo, tenga cuidado, porque las adicciones no son buenas. Y la adicción religiosa, menos, hermanos. No se engañen, ni dejen que nadie los engañe por medio de enseñanzas, hermanos, que están tergiversando mucho el cristianismo. Si nosotros vivimos una infancia como la que le acabo de mencionar, hermanos, tenemos que permitir que Cristo sane en nuestro corazón, porque la primera figura que nosotros tenemos que ver como una figura amorosa, que nos acepta, que nos ama, no es la figura del pastor, es la figura de Cristo. Y la iglesia tiene que aprender a adorar a Dios con música o sin música, con instrumentos o sin instrumentos. La iglesia de Cristo tiene que aprender a adorar a Dios, hermanos, en medio de cualquier circunstancia, si está en medio de miles o si está solito en su casa. Yo les invito, mis hermanos, déjense sanar por Cristo. Dejen que esa imagen paterna, inexistente, ausente, indiferente, un padre patán, un padre sinvergüenza, un padre violento, una madre violenta, deje que Cristo les sane. Porque allí comenzamos a liberarnos de la adicción religiosa. Dios no quiere adictos a la religión. Dios quiere hijos. El sacrificio que Cristo vino a hacer a la cruz del Calvario no es para formar adictos, es para liberar corazones para que le amen en espíritu y en verdad. Vamos a dejar la sesión por hoy aquí, hermanos. Pero antes de despedirme quiero hacer una oración. Padre, gracias en esta noche por tu misericordia, porque tu palabra dice que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Señor, no es verdad que querramos dividir ni que querramos confrontar a los congregantes con sus pastores. Pero la responsabilidad, Señor, no mía, sino de todos los pastores, es predicar la sana palabra para que dependamos de ti, como las ramas del olivo dependen del tronco, para que fluya la savia. Y Señor, queremos enseñarle a la iglesia para que no forme una relación de parasitosis o simbiótica con sus pastores. Que nuestras congregaciones, que nuestros congregantes aprendan a depender de ti por encima de todas las cosas. En el nombre de Cristo Jesús ponemos en tus manos cada corazón que ha escuchado. A veces son poquitos, a veces lo escuchan otros, Señor, que no nos hacen saber que nos han escuchado, pero te pedimos que los bendigas y que nos libres, Señor, de aquellos obreros que están formando adictos a la religión y que están enajenando el espíritu con la música, con las luces, con la hermosa oratoria humana, Señor, pero que han olvidado tu palabra. En el nombre de Jesús, bendice y ayúdanos a hacer tu voluntad. Por Cristo Jesús, amén. Iglesia, les mandamos un abrazo. Estamos orando por ustedes. No los olvidamos. Gracias por vernos.